¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Janet y este día voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este día que nos permite poder estar aprendiendo de su palabra. Inclinen su rostro y cierren sus ojitos y vamos a orar y vamos a decir de la siguiente manera. Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias porque nos amas. Gracias porque has provisto para todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, chicos, mi nombre es Janet y este día yo voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Si tienen su Biblia a la mano, los que no, pues vayan por ella, vayan a traer sus Biblias, y si no, pues le piden, los más pequeños les pueden pedir a sus papás que les lean. El tema de este día es siendo como los colosos, y vamos a leer en el libro en la epístola Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 14. Y dice de la siguiente manera. Bueno, chicos, antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción. Los que vieron la clase de ayer, vamos a ver, levanten la mano quienes vieron la clase de ayer. Levántenla alto. Los que vieron la clase de ayer saben de que Miss Dania nos dio la clase y empezamos a estudiar un nuevo tema que es sobre los colosenses. Son unas cartas que el apóstol Pablo les escribió a diferentes iglesias que estaban en diferentes, como decirlo ahora, colonias, ¿verdad? Entonces ahora estamos empezando desde ayer a estudiar la carta a los colosenses, y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo, vamos a leer del 9 al 14. Dice de la siguiente manera: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si ustedes se recuerdan, ayer Miss Dania les habló sobre el Epafras. Era una persona, un hermano de Colosenses que le había contado a Pablo la forma en que los de esa iglesia estaban buscando de Dios. Él estaba diciendo de que Epafras, él era un colaborador de Pablo y de Timoteo, y que él le contó a Pablo acerca del amor que tenían los hermanos de Colosa. Entonces Pablo se puso muy contento. Pablo se alegró mucho de saber, ¿verdad?, de que ellos tenían ese amor. Ellos querían saber más de la palabra de Dios. Entonces miren, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué manera nosotros vamos a ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios? Es leyendo su palabra, su Biblia. La pueden tener ustedes en el teléfono o la pueden tener de forma así, de libro. De cualquier forma ustedes pueden leer la palabra, pero de esa forma, así como en ese tiempo de Colosenses, así mismo nosotros vamos a ser instruidos por la palabra de Dios. Cuanto más la leamos, si los más pequeños les pueden pedir a papá, a mamá o a la persona que los cuida que les lea la palabra de Dios para que ustedes conozcan más de la palabra. Eso es lo que nos está diciendo aquí Epafras, de que ellos estaban conocedores de la palabra de Dios porque la estaban leyendo.
Si nosotros leemos o si le pedimos a un adulto que nos lea la palabra de Dios, de esa forma nosotros vamos a conocer más y vamos a vivir diferente, como Pablo les está diciendo a ellos, ¿verdad? En el capítulo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y de qué forma es que Dios quiere que seamos? Que seamos buenos. Miren, los frutos del Espíritu, dice la Biblia, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé esos frutos del Espíritu, entonces nosotros vamos a ser niños, niñas y adultos buenos que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. También dice de que creciendo en el conocimiento de Dios al escudriñar su palabra, al leer su palabra. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que estemos fortalecidos con todo poder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si no estamos fortalecidos, cualquier cosita nos derrumba, cualquier cosita nos preocupa, pero dice de que debemos de buscar ser fortalecidos. Y como les digo, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser fortalecidos en Él. Y cualquier cosa que llegue a nuestras vidas, ya sea alguna tristeza, algún problema, si estamos fortalecidos en el Señor, nosotros vamos a ver los problemas de diferente forma, porque eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? Esa es la forma en que Él quiere que vivamos. Y dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice también el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, que tengamos gozo, que seamos contentos, que seamos alegres, que podamos transmitirles a nuestros amiguitos, a nuestros familiares, ese gozo. Es un gozo que solamente lo puede dar, miren quién, Dios, nuestro Dios y nuestro papito Jesús. Es el único que puede darnos ese gozo, y que aunque le dé malas noticias, nosotros tengamos ese gozo que Dios quiere, ¿verdad? El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, el gozo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Imagínense, ¿qué es las tinieblas? Es la oscuridad, es lo negativo. Eso significa las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, en Jesús nosotros tenemos libertad, en Jesús nosotros tenemos paz, en Jesús nosotros tenemos alegría, en Jesús tenemos gozo. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Y miren lo que dice al final, que en quien tenemos redención. ¿Qué significará la palabra redención? Yo creo de que muchos no saben el significado, pero es bueno que ya los más grandecitos puedan buscar en el diccionario. Cuando lean en la Biblia alguna palabra que no les parece conocida, es bueno que ustedes vayan al diccionario y busquen el significado, ¿verdad? Porque hay muchas palabras en la Biblia que quizás hasta los adultos desconocemos, y los más pequeños, cuando sus papitos les estén leyendo la Biblia y hay alguna palabrita que ustedes no sepan
¿Qué significa? Pregúntenle a sus papás para que ellos les expliquen el significado de esa palabra. Miren, les decía, la palabra redención significa salvar o rescatar a alguien. Eso significa la palabra redención, salvar o rescatar a alguien. Es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entregó su vida en la cruz para salvarnos a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo aquí, mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha perdonado y Dios quiere que seamos niños sanos, que seamos niños obedientes, que seamos niños que les hagamos caso a nuestros padres, que hagamos caso en la escuela a los maestros y que les hagamos caso a todos los adultos cuando nos dicen algo, porque muchas veces nos dicen las cosas y como niños pueden pensar, ay, mi mamá no me quiere, me regaña, mi papá me regaña mucho, pero no, lo hacen precisamente por eso, porque los quieren, por eso sus papitos los corrigen, para que ustedes cuando sean grandes sean niños de bien, sean niños bien portados, sean niños que hagan el bien a los demás. Por eso es que sus papás en determinado momento los corrigen. También estamos viendo que la palabra de Dios nos está indicando la forma en que nosotros debemos de conducirnos, la forma en que nosotros debemos de vivir. Dice la Biblia de que sea agradable y perfecta, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, chicos, que seamos chicos obedientes, que seamos chicos sanos y que busquemos hacer lo bueno, porque dice la palabra que a su tiempo nosotros vamos a cegar si no desmayamos, si no nos cansamos, si no nos aburrimos de ser buenos. Eso no les debe de aburrir, chicos, el ser buenos, no. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de sus hijos, de que ustedes vayan creciendo en el conocimiento de su palabra y que sean niños sanos. Así van a ser adultos sanos también. En esta hora vamos a dar gracias a Dios por este momento que Él nos ha permitido, y yo espero que la palabra de Dios la hayan entendido, y si no, pues pidan a sus papás que se las explique. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por un día más que Él nos ha regalado. Cierren sus ojitos y pongan sus manitas en señal de reverencia y decimos: Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido. Gracias, Señor, porque estamos empezando a estudiar una nueva epístola, una nueva carta, y sabemos de que todo tú tienes enseñanza para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser niños bien portados, a poner en práctica tu palabra, mi Dios, a ser buenos en todo lo que podamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. También te pedimos, oh Dios, que bendigas a nuestros papitos, que bendigas a nuestros maestros, que bendigas a nuestros hermanitos y a toda nuestra familia, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, gracias por amarnos y gracias por darnos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, chicos, esperamos, ¿verdad?, de que ustedes estén tranquilitos en sus casas, ya que todavía no pueden asistir a las escuelas, pero que estén haciendo sus tareas, que estén poniendo atención a lo que sus maestros les indican por redes sociales, para que puedan sacar buenas notas, ¿verdad? Muy pronto vamos a pasar de esta crisis que estamos viviendo y vamos a poder salir y andar nuevamente, ir al parque, ir al mar, ir a pasear, pero por ahorita, chicos, estemos tranquilitos en nuestras casitas, porque todavía el virus anda afuera, y si no nos cuidamos, si no nos lavamos bien las manitas, si no usamos mascarilla y salimos, entonces nos podemos enfermar, y nadie, ¿verdad?, quiere que nos enfermemos o que enfermemos a las personas adultas
que viven con nosotros, a los mayores que son más propensos a este virus. Entonces solo queda cuidarnos y obedecer, chicos, y ya van a ver que ya pronto vamos a volver y vamos a volver a la iglesia. Miren, niños, nos hace tanta falta estar con ustedes ahí en la clase, ver a los niños ahí jugando, compartir el refrigerio. Nos hace mucha falta, chicos, pero dentro de poco vamos a poder estar ahí, ¿verdad? Juntamente con ustedes. Esta es la palabra de Dios que traía para este día y espero de que hayan aprendido algo y se me cuidan, chicos. Adiós, nos vemos otro día. Adiós.